Tal y como lo anunciamos a esta hora de la mañana, le doy la bienvenida a Jorge Wattet, presidente del Consejo Directivo del IES. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, un fuerte abrazo para ti y para todos los televidentes. Hay una fuerte preocupación por lo que sucede con los hospitales del IES, sigue siendo un tema recurrente al punto de que ya no solamente es ese afiliado que nos expresa que tiene que ir a ese hospital, comprar todas las medicinas porque no las encuentra en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que resulta inaceptable, porque es un afiliado que cumple con sus aportaciones. Y por un lado, a eso de ahí se suman también los médicos reconociendo, sí, también falta de insumos. Y ante eso, pues hemos ido a los hospitales y escuchamos a quienes lo dirigen decir, no, sí hay, no hay un 100% de abastecimiento, pero esto de aquí puede tener un tinte político cuando afuera. Basta con pisar esa vereda para escuchar lo otro. ¿Qué es lo que está pasando realmente en los hospitales? ¿Por qué no sincerarse con ese afiliado y decirle cuál es la situación real? Mira, cuando tú haces un análisis de lo que está pasando, Liz, te das cuenta es que sobre todo es en un hospital, que es el Teodoro Maldonado Carbo. Cuando abres un poco la información te das cuenta que en el resto de hospitales no necesariamente está pasando eso. Teodoro Maldonado Carbo es un hospital que está a mi criterio personal tomado, que es muy difícil hacer el trabajo de la administración, que hay que hacer una limpieza muy potente, que es un trabajo que ya está encaminado, y hacer las cosas bien generan estos problemas. Antes quizás no podías tener esa información, pero tenías un sinnúmero de contratos mal hechos o con graves problemas o con niveles de corrupción. Agrupabas todas las medicinas quizás en un solo proveedor, y ese solo proveedor lo que terminaba siendo es un distribuidor y comprabas más caro. Hoy el Teodoro Maldonado tiene una deficiencia de ciertos medicamentos en un 30%. Se lo ha venido cumpliendo desde hace 2 semanas, movilizando medicamentos de diferentes puntos donde teníamos sobra de medicamentos, porque lo que nos topamos en el IES es una falta de planificación en el momento de la compra. Con eso ir solventando lo que sucede en el Teodoro Maldonado, porque un afiliado no puede tener una mala atención. Esto quiere decir un afiliado no puede sufrir de que no exista no solamente medicamento, sino es que tampoco exista un médico que lo pueda tratar a tiempo, una atención adecuada e insumos médicos, que también es extremadamente importante. Hoy se están siguiendo los concursos de acuerdo como lo establece la ley e intentar hacerlo de la forma más transparente a través de controles que nosotros estamos haciendo en cada una de las compras para evitar que los recursos se despilfarren, pero al mismo tiempo que se cumpla con la ciudadanía. Pero es que estuvimos hace 2 días y las quejas van desde lo más básico, desde decir que no hay agua, que tienen que llevar sus galones de agua porque el hospital no lo tiene, que no hay pañales, que uno puede decir son cosas más básicas. Uno quizás entendería hasta cierto punto que hay un proceso para la adquisición de cierta medicina que puede ser compleja, pero hablar de estas cosas que el afiliado dice tienen que proveérmelo porque yo aporto mensualmente y cumplidamente, y que llegue y que le digan traiga su agua. Bueno, es parte, cosas que son básicas. Es parte del problema. El tema de agua, por supuesto que hay agua. Quizá a veces las cosas se pueden cruzar. Yo veía un poco el reportaje. Hay también hay una realidad. Existió una pandemia. Esa pandemia generó un flujo de gente importante que no pudo ser atendida, y que en este momento que las cosas se han tranquilizado, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil, genera un mayor flujo de gente. Eso genera un mayor consumo de insumos de lo que tú tienes normalmente planificado, y en función de eso lo que se ha venido haciendo es ir completando aquellas cosas. Insisto, esto es una problemática estructural. Estamos metidos ahí 24/7, hay todo un equipo de la dirección central. Antes eso se manejaba muy independiente, movilizando todo lo que se tenga que hacer para que el afiliado no sufra esto que está sufriendo, que a mí me parece indignante. Es que es inaceptable, pero desde la dirección de este hospital a nuestra reportera le dijeron que le pusieron una fecha, que para el 15 de octubre ya las bodegas estarían abastecidas de medicinas. ¿Se va a poder llegar a ese plazo y regresar nosotros el 15 de octubre al hospital y ver que efectivamente los afiliados están recibiendo su medicina? Si ellos han dado fecha del 15 de octubre, tienen hasta el 15 de octubre, si no definitivamente tenemos que hacer cambios, porque no se le puede ofrecer a la ciudadanía algo que no se puede cumplir. Esa es la problemática, como te digo, estructural que tiene el IES, de una falta de planificación y falta de control, o una mala planificación y una independencia de los hospitales que hasta cierto punto es correcta, pero de la manera como la han venido manejando, cuando tú utilizas los recursos de medicina y de cosas primordiales para desviarlos a pagar
insumos o cosas que donde realmente estaba, entre comillas, el negocio y no pagaste lo que son contratos directos o catalogados en el CERCOP, que simplemente los compras a un proveedor exclusivo que ya está catalogado en el CERCOP. No les pagas, cuando le vas a pedir, esa gente no te quería despachar. ¿Por qué? Más de 20 millones de dólares en contratos en ese sentido que tenían que haber sido pagados para que estas cosas se vayan despachando recurrentemente, que los tenían olvidados, metidos en un cajón y que se los tiene que ir pagando. Se le han asignado los recursos, se le ha asignado todo lo que es necesario para poder hacerlo, y de ahí lo que falta es destrabar que internamente no boicoteen el trabajo que intentan hacer la administración. Nosotros cuando hemos hecho un recorrido nos hemos topado incluso dentro de bodegas pancartas o cosas justamente que se utilizan en rechazo cuando un administrador no les gusta o cuando se toman decisiones fuertes en función del hospital, y ahí definitivamente nos va a tocar hacer una barrida que ya obviamente está identificada, en el cual vamos a tener que desplazar lamentablemente a gente que no ha querido hacer su trabajo. Pero ahí precisamente esa es la explicación de quizás ese contexto de lo que ustedes dicen está detrás de todo esto, pero ese afiliado que necesita esa atención médica, lo que se pregunta es, bueno, pero ¿y cuál es mi solución? ¿Cuándo yo voy a poder contar con el servicio idóneo? Y más aún cuando se develaron actos de corrupción, ¿verdad? Y han habido cambios en las cabezas y uno dice, bueno, con esto de aquí se genera la esperanza de que ya ahora sí las cosas pueden comenzar a fluir y que voy a ir al hospital, voy a tener mi cita cuando la debo tener, con el especialista que la debo tener y recibir las medicinas que tengo que recibir. Bueno, dése cuenta usted de que esto... ¿Qué respuesta se le da a ese afiliado? Por ejemplo, en los otros hospitales dentro de la ciudad, de Ceibos, por darle un ejemplo, no nos está pasando. Y nos pasa justamente en el Teodoro Maldonado. Que es el más grande. Que es el más grande, que es el que más atiende, donde tienen las patologías mucho más complicadas y donde existe una acumulación importante de atenciones. Y yo... Pero eso se debió ver que se venía. En un momento dado iba a pasar. Entonces, pero acuérdese que que te agarra justamente todo este problema en la mitad de la pandemia. Cuando usted ve los temas de actos de corrupción que se pudieron presentar, pues justamente mayo, junio, julio, donde todo se paralizó. Y también hay proveedores que antes eran recurrentes en el hospital, que hoy día ya no existen, que hoy ya no están yendo a vender o que ya no están presentando ofertas, y eso también te genera una problemática. Nosotros ahí no vamos a parar. Existe una posición del presidente de la República. Acuérdense que yo represento al presidente de la República dentro del Consejo Directivo, de resolver el problema en el menor tiempo posible, y yo estoy priorizando justamente el trabajo en el Teodoro Maldonado, teniendo todo un equipo de trabajo metido ahí para poder resolver esto en el menor tiempo posible. La administración daba hasta el 15 de octubre, bueno, hasta el 15 de octubre tiene que estar resuelto. Y se va trabajando paralelamente también en esos vestigios que puede dejar esa corrupción enquistada dentro del Teodoro Maldonado, porque recuerdo en una entrevista anterior con usted en este espacio, usted decía... Lo preocupante es la recurrencia que se puede dar debido al sistema que existe para seguir generando corrupción dentro del hospital. Entonces, ¿cómo Mira, se va para que tú no tengas esa recurrencia es un tema mucho más estructural. Necesitas administraciones permanentes, buenas, independencia, que no exista política dentro de la institución. El presidente nos ha pedido eso es lo que hemos venido haciendo, es dejar a la gente hacer su trabajo, pero bien hecho y en corto tiempo. Porque, insisto, el afiliado, el jubilado, no puede estar esperando la voluntad de un funcionario que no quiera atender las cosas de la manera, y yo ahí también hago una voz de protesta. Yo soy un afiliado más que hoy maneja o preside el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero yo no quiero dejar eso ni para mi vejez, ni para mis hijos, peor para los ciudadanos que giran alrededor. Son 8 millones de ciudadanos que giran alrededor del IES, y cuando hablamos del IES no solamente es un tema de hospitales, es un tema de pensiones, es un tema de créditos, es un tema relacionados a Montepío, y son varios temas que han venido generando problemática de forma permanente. Todos los años se convierte en noticia porque no ha habido un cambio estructural, y es lo que estamos intentando hacer. Como cambios estructurales hemos generado con el pago de 13º y 14º, que los logramos financiar sin tocarle $1 al ciudadano, porque estaba planificado cobrarle al ciudadano un fee más para poder ellos obtener en su jubilación un pago de 13º y 14º.
Hoy, en función a la decisión que tomamos en el Consejo, no se les va a cobrar un solo dólar, más bien hemos expandido la duración del fondo hasta el 2033. Vamos a seguir haciendo cambios desde el punto de vista de optimización administrativa, y no solamente eso, sino que con el trabajo del ministro de Finanzas nos va a permitir lograr finalmente un pago al 40%, que también era una preocupación del presidente de la República, que se le pague al IES, y estamos ya terminando un acuerdo con el ministro de Finanzas, que por todas estas renegociaciones ha logrado traer recursos a la economía, y con esos recursos, con todas esas ventajas que se han generado en el refinanciamiento de la deuda, por todo lo que le criticaron y por todo lo que lo tienen enjuiciado en la Asamblea, el día de hoy el IES va a poder lograr tener financiamiento en la mitad de una pandemia. Ahora, y quiero preguntarle sobre otro tema que justo lo presentábamos en nuestros noticieros de la comunidad, y tiene que ver con lo que sucede también con el BIES. Largas filas de afiliados que dicen que no pueden acceder a los préstamos, a las novaciones, a las cesantías. Desconfían de que la página o el sistema falló. Ellos más bien sienten que hay una falta de liquidez. ¿Qué está pasando? No, liquidez no falta, no tienes un problema de liquidez. Esto es un tema muy técnico. Toda la cartera de hipotecarios y quirografarios reposaba en sistemas del IES y nunca se transfirió al BIES. Esa decisión tenías que tomarla o tomarla. Y la administración del BIES decidió tomar esa decisión de migrar la información. Cuando migras la información, te genera y te salta un problema en un porcentaje pequeño, pero sobre un monto de clientes de cartera muy alto, que es de más de 3.500.000. Eso te salta una problemática en aproximadamente 60.000 personas, que tienen que irlos resolviendo uno por uno hasta que el sistema se vaya adecuando. ¿Pero cuánto tiempo va a tomar eso? Porque la constante, al menos aquí en Guayaquil, es ver largas filas de personas todos los días afuera del BIES. Se está trabajando de una manera, eso hemos hablado con el gerente general del BIES, que hagan una atención adecuada al cliente, que se comuniquen directamente con el cliente y vayan resolviendo los problemas, que haya una atención personalizada, quienes entienden de migraciones de sistemas, etcétera, le pueden explicar mucho más profundamente la problemática que es hacer un cambio, una migración, una transformación de todo un sistema informático que te genera estos saltos y estas fallas. ¿Cuánto tiempo puede tomar todo esto? Buena pregunta, ¿no? Lamentablemente no tengo el conocimiento técnico como para decir cuánto tiempo. Nosotros le hemos también solicitado a la administración. Hoy el gerente general va a dar una explicación a la Asamblea, porque esta es una preocupación de todos los ciudadanos, más mía que de nadie, y que obviamente nosotros lo que buscamos es que exista algo tan sencillo como buena atención. Buena atención. Yo creo que te puede a veces faltar algo, puede haber algún problema. Cuando tienes una buena atención, una atención adecuada, el ciudadano se siente hasta cierto nivel tranquilo. Pero hoy, obviamente, por toda la problemática, por todo lo que hemos visto, por la forma como se han robado a la institución en sus diferentes momentos, vemos a un ciudadano totalmente desconfiado. Y hay que entenderlo eso de esa manera. Es un motivo y el cual nosotros, nuestro trabajo es intentarle comenzar a transmitir confianza, pero con resultados. Cuando no generas el resultado, no va a haber confianza. Eso es lo que espera ese afiliado. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A ti, Liz, un fuerte abrazo.